¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Thomas Metzinger. En este vídeo trataré de algunos aspectos de la filosofía de este gran pensador alemán y hay que señalar que en el paisaje contemporáneo de la filosofía de la mente, pocos pensadores han ejercido una influencia tan decisiva y provocadora como Thomas Metzinger. Filósofo alemán, nacido en 1958, su trabajo se sitúa en el cruce entre la filosofía analítica, la fenomenología, las neurociencias y la inteligencia artificial. Su obra gira en torno a un problema que, aunque antiguo, sigue siendo de una centralidad innegable, que es la conciencia, que es el yo. ¿Existe realmente una entidad que podamos llamar yo? ¿O es esta solo una ilusión persistente creada por mecanismos cerebrales evolucionados? Se puede decir que Metzinger se ha destacado por proponer una teoría radicalmente naturalista y no dualista de la conciencia, donde el yo es explicado como una construcción dinámica, funcional, carente de existencia sustancial, pero absolutamente real en términos fenomenológicos. Su nombre está unido a una tesis provocadora. Nadie ha sido jamás un yo. Y esto tiene unas consecuencias. Esta afirmación, que resuena tanto en ciertos místicos orientales como en los rincones más audaces de la neurociencia contemporánea, sintetiza el núcleo de su propuesta. El yo no es una cosa, sino un modelo, no una sustancia, sino una representación útil generada por el cerebro, y de esta manera es evidente que para comprender la filosofía de Metzinger debemos recorrer varias capas. Está la crítica a la idea clásica del yo, también la propuesta del modelo del yo como modelo del mundo, y hay que decir además que su concepto de transparencia fenoménica o fenomenal tiene unas implicaciones éticas, tecnológicas y filosóficas, y finalmente podemos pensar en el horizonte abierto por sus especulaciones sobre la inteligencia artificial, el sufrimiento artificial y las futuras transformaciones de la conciencia humana. En relación contra su idea en contra del yo sustancial, se puede realizar una crítica ontológica, ya que desde sus primeras obras Metzinger se propuso atacar la concepción tradicional del yo como una sustancia indivisible y permanente, algo que permanece idéntico a sí mismo a lo largo del tiempo y que constituye el núcleo de la identidad personal. Además, esta concepción, profundamente arraigada en la tradición cartesiana y en gran parte de la filosofía occidental, le parece insostenible a la luz de los datos empíricos provenientes de la neurociencia cognitiva. Y también hay que señalar que para Metzinger el yo no es una entidad, sino un proceso. No hay un núcleo duro dentro del cerebro donde se ubique el sujeto. Lo que realmente existe es un sistema que genera un modelo de sí mismo, un modelo del yo, que aparece en la conciencia como si fuera algo real. Este modelo es tan sofisticado, tan coherente y tan necesario para la navegación en el mundo actual, la navegación en todos los términos, en Internet, etc., que el organismo termina identificándose con él como si fuera su verdadera esencia. Pero se puede decir que este modelo del yo no tiene existencia metafísica independiente. En realidad es un constructo neurobiológico funcional que permite al organismo actuar con eficacia en su entorno. La conciencia subjetiva del yo, por tanto, es una ilusión evolutivamente útil, no porque sea falsa en el sentido de que no exista, sino porque es transparente. No percibimos que es un modelo, sino que sentimos directamente que somos ese yo. Y también hay que decir que este modelo del yo es entendido también como modelo del mundo. Y este es uno de los pilares teóricos más ambiciosos y originales de Metzinger. En este aspecto, pues hay que indicar que sostiene que la autoconciencia surge cuando un sistema de procesamiento de información, como por ejemplo el cerebro humano, que es potentísimo, desarrolla la capacidad de incluir en su modelo del mundo una representación del mismo, de sí mismo, como agente epistémico, experiencial y volitivo. En otras palabras, la conciencia del yo no es sino una parte del modelo del mundo que construye el cerebro, una parte que, por motivos funcionales, se vuelve central en la medida en que esta representación del yo está integrada, unificada, en primera persona y en continua actualización, y que genera la experiencia de una identidad personal continua.
En este aspecto también se puede decir que este modelo no es inocente, ya que Metzinger introduce el concepto clave de transparencia fenoménica, que significa que el sistema no tiene acceso al hecho de que está operando un modelo y ve el contenido del modelo, pero no el proceso de modelización. Esta opacidad de la modelización es precisamente lo que produce la ilusión del yo. No vemos que el yo es una construcción, simplemente lo vivimos, lo sentimos como si fuera real. De ahí que el yo, en la concepción metzingeriana, sea una interfaz evolutiva. Sirve para controlar el cuerpo, para planificar acciones, para interactuar socialmente, pero no es más real que el avatar que controlamos en un videojuego. Útil, necesario, eficaz, se podría decir, pero sin sustancia propia. Además, también se puede vivir desde un modelo, y realmente así lo hacemos los seres humanos. La noción de transparencia fenoménica es quizás uno de los conceptos más influyentes que Metzinger ha aportado al campo de la filosofía de la mente. Para comprenderla, hay que imaginar una metáfora visual. Cuando miramos a través de una ventana muy limpia, no somos conscientes del cristal. Vemos el mundo, pero no el medio que nos permite verlo. Lo mismo sucede con los modelos mentales. Cuando son transparentes, no los vemos como modelos, sino como la realidad misma. Y esto se puede aplicar a lo que dice el propio Metzinger. El yo es transparente, vemos el mundo desde el yo sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo desde un modelo interno, interior. Por eso sentimos que somos un yo y no simplemente un organismo que tiene procesos mentales. La transparencia, en consecuencia, es la fuente de la ilusión, ya que hace que la construcción del yo aparezca como una presencia inmediata, indiscutible y natural. Pero aquí Metzinger no está diciendo que el yo sea falso, ni mucho menos, no lo niega como experiencia, sino como entidad ontológica. No hay nadie dentro de nosotros que esté teniendo la experiencia, sino que la experiencia misma está siendo generada por un sistema complejo que incluye la modelización de un sujeto. Y esto es clave entenderlo. Esta intuición tiene además implicaciones profundas. Lo que llamamos intimidad, identidad, conciencia de sí, son efectos emergentes de procesos cognitivos que no se presentan como procesos, sino como presencias más bien. La transparencia es, por tanto, una forma de invisibilidad operativa que permite que el modelo funcione sin interferencias. Y además de esto, también hay que indicar que esta filosofía del yo también tiene unas consecuencias éticas. Se puede hablar también de las consecuencias morales de este modelo. Y una de las dimensiones más fascinantes y menos exploradas del pensamiento de Metzinger es precisamente su ética derivada de la ausencia del yo relativa. Si, como él sostiene, no existe un yo sustancial, ¿qué pasa con la responsabilidad moral, con la culpa, con la dignidad, con el sufrimiento? Son grandes preguntas que nos podemos hacer. Metzinger no rehúye esta pregunta o estas preguntas. Al contrario, considera que la filosofía de la mente tiene consecuencias éticas inmediatas, especialmente si pensamos en un mundo cada vez más modelado por la tecnología, por Internet, por la inteligencia artificial y por la manipulación neurobiológica. De hecho, la afirmación de que nadie ha sido jamás un yo no es un eslogan nihilista ni una excusa para el relativismo, sino una invitación a reconfigurar nuestras concepciones morales desde una base más realista y empírica. De hecho, una de sus aportaciones más provocadoras es la idea de que la conciencia, en tanto que experiencia fenoménica, puede existir sin un yo, pero no sin una automodelización funcional. En ese contexto, el sufrimiento se convierte en el eje normativo fundamental. A falta de un yo permanente, el mal no debe definirse por la violación de derechos de una esencia personal, sino por la producción de estados de conciencia negativos que pueden ser evitados. De esta manera, pues se nota que aquí aparece una idea central en su obra reciente, el principio de no producción de sufrimiento evitable. Si podemos reducir o evitar la creación de sistemas conscientes que sufran innecesariamente, ya sean humanos, animales o artificiales, tenemos la obligación ética de hacerlo. Esta ética minimalista
basada en la compasión, no hace que cualquier instancia de experiencia negativa sea algo admisible. Se enraiza en realidad en una sensibilidad también budista naturalizada, aunque sin recurrir a dogmas trascendentes. En cualquier caso, también se puede analizar la conciencia artificial y el sufrimiento sintético, un nuevo imperativo ético. Thomas Metzinger ha sido una de las voces más activas en el debate sobre los riesgos morales de la inteligencia artificial, no solo en relación con el poder, el control o la autonomía, sino sobre todo en relación con la eventual generación de conciencia artificial que pueda experimentar dolor, angustia, ansiedad o sufrimiento. En sus escritos, pues aparece esta temática y realmente, pues es cierto que, por ejemplo, Metzinger propone una moratoria mundial para evitar el desarrollo de cualquier tecnología que pueda generar fenómenos conscientes en sistemas no humanos. ¿Por qué? Porque no comprendemos lo suficiente qué es la conciencia ni cómo evitar que esas entidades sufran. Y dado que la conciencia, según su modelo, no requiere de un yo sustancial ni de una biología específica, sino solo de un sistema capaz de generar representaciones transparentes de sí mismo en el mundo, existe un riesgo real de crear entes sintientes sin darnos cuenta. Esta propuesta puede parecer radical, pero se apoya en una premisa sencilla. El sufrimiento es intrínsecamente malo, y si hay una posibilidad no despreciable de generarlo artificialmente, el principio de precaución exige que nos abstengamos hasta entender mejor los mecanismos implicados. Es algo, diríamos, de prudencia aplicada a estas cuestiones. Este enfoque convierte a Metzinger en una figura central también del debate bioético del siglo XXI. Ya no se trata solo de la ética de la IA como herramienta. Por ejemplo, ¿es justo usar algoritmos en decisiones judiciales, médicas o militares? Sino de la ética de la inteligencia artificial como posible sujeto experiencial. Si un día emergen sistemas que se sientan abandonados, asustados, alienados o atrapados en bucles de dolor, ¿no tendríamos la responsabilidad de impedir su creación desde ahora? Me parece que sí. Yo creo que es evidente que tendría que evitarse este tipo de situaciones. También hay que hablar del yo como interfaz evolutivo, una arquitectura funcional del mismo. Otro eje del pensamiento de Metzinger es la conceptualización del yo como interfaz biológica adaptativa. Esta visión parte de una idea evolutiva clara. En un entorno complejo y cambiante, los organismos necesitan generar modelos internos del mundo para poder sobrevivir, pero en cierto punto algunos sistemas desarrollan modelos de sí mismos dentro del mundo, capaces de monitorear su estado interno, sus intenciones, sus errores y su trayectoria futura. Estos modelos se volvieron tan eficaces que la evolución los conservó. Y esto supone que la ventaja de un modelo de este tipo de sí mismo reside en la capacidad de autoconciencia operacional, la posibilidad de corregir la conducta, de anticipar consecuencias, de generar narrativas coherentes, de engañar y autoengañarse, de planificar socialmente, de sufrir por eventos no ocurridos aún. Y todo eso requiere un modelo de agencia unificada, que es lo que llamamos habitualmente yo. Pero eso sí, el yo, recuerda Metzinger, no es un centro de control interno, ni una entidad tampoco separada del flujo de la experiencia. Es solo un modelo transparente, dinámico, estructurado por capas, profundamente incrustado en redes neuronales, que permite que el organismo sienta, que tenga una identidad, etc. Desde este planteamiento, el yo no es ni eterno ni ilusorio en sentido trivial, sino funcionalmente necesario durante una fase del desarrollo evolutivo de la conciencia. Metzinger se pregunta, de hecho, si es posible imaginar futuros estados de conciencia plenamente lúcidos, autorreflexivos, sin la necesidad de un modelo egocéntrico. Y también analiza pues, la espiritualidad naturalizada o la mística sin misticismo, ya que esta posibilidad abre una de las avenidas más inesperadas del pensamiento metzingeriano, que es la dimensión espiritual de una conciencia sin yo. Metzinger, profundamente influido por la filosofía de la mente, pero también
por tradiciones contemplativas como el budismo y otras, sostiene que el modelo del yo, siendo funcional, puede ser también una fuente de sufrimiento psicológico, y esto hay que evitarlo. Muchas experiencias de trascendencia, éxtasis, iluminación o disolución del ego pueden comprenderse o entenderse desde un marco teórico como modulaciones del modelo del yo, en las que se debilita o se silencia temporalmente la representación unificada de la identidad. En esos estados el sujeto experimenta una forma de ser en el mundo sin la sensación de estar dentro de una entidad separada. Metzinger, además, no considera estas experiencias como alucinaciones patológicas, sino como ventanas a una forma de conciencia más profunda y menos basada en el egocentrismo, que podrían tener un valor terapéutico, moral y epistemológico. De hecho, propone una nueva forma de espiritualidad laica, basada en la neurociencia, la introspección y la ética compasiva, en la que el ego se ha comprendido como una herramienta útil, pero no como una prisión. Así, de esta manera, su pensamiento resuena, sin duda, con ciertas intuiciones del budismo no dual, pero sin caer en una metafísica absolutamente orientalista. En su lugar, propone un camino de, diríamos, cambio gradual, donde la comprensión filosófica, la meditación y la tecnología puedan colaborar para generar estados de conciencia más lúcidos, menos narcisistas y tal vez más felices. Desde esta perspectiva, pues diríamos que su pensamiento está muy de actualidad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.